Mi celular se iluminó con una notificación de un número desconocido. Sigue actuando normal y quédate donde estás, no me contestes. Luego me enviaron 3 archivos de video protegidos con contraseña. Entré al mensaje y vi los 3 puntos apareciendo y desapareciendo, seguidos de las contraseñas de estos videos. En ellos, 3 personas enmascaradas que vagamente reconocía salían triunfantes de una sala del juzgado. Cerré los videos y reproduje la nota de voz que el número ahora me había enviado. Estos tipos creen que fuiste tú quien los delató con la policía. Llama a alguien para que te ayude. Se me cayó el alma a los pies. Yo sí los había delatado, pero se suponía que nadie debía saber eso. Lo había hecho hace 8 meses después de que 3 miembros del cártel que conocía personalmente se mudaron al departamento de abajo del mío. Mi denuncia anónima se suponía que era segura. Una sola llamada a la línea de la policía desde un teléfono desechable, después de lo cual me mudé de estado e incluso cambié mi nombre. Ya estaba respirando pesado, preguntándome qué tan rápido podrían encontrarme. Entonces el número anónimo envió otro mensaje. Capturas de pantalla esta vez, mostrando conversaciones de texto entre los 3 hermanos. Ya lo tenemos. Está en esos departamentos culeros cerca del bosque en la avenida Morelos. Tuve que tomar una dosis extra de mi medicamento para la ansiedad para controlar mi corazón. Más capturas de pantalla llegaron. Lo hemos estado vigilando 3 semanas. Sale a las 7:15 para el trabajo. Regresa a las 6:30. Vive solo. Tenían fotos. Yo en mi buzón. Yo sacando la basura. Yo entrando al edificio. 5º piso. Departamento D. Le damos una lección esta noche. Llamé al 066 inmediatamente. Mis manos temblaban. 066. ¿Cuál es su emergencia? Necesito ayuda. Comencé. Voz temblorosa. Tengo pruebas de que 3 miembros del cártel planean matarme esta noche. Probablemente sonaba como loco. ¿Qué pruebas, señor?, respondió ella. Capturas de pantalla advirtiéndome. Me han estado vigilando. ¿Quién le envió estas capturas de pantalla? No lo sé. Alguien. Ellos tienen un chat grupal. Hizo una pausa. ¿Estas capturas de pantalla son de una fuente anónima? Sí, pero me interrumpió. Nuestro protocolo prohíbe enviar unidades basándonos en advertencias anónimas. Van a matarme. Grité en mi teléfono. A menos que esté en peligro inmediato ahora mismo, por favor haga un reporte en la estación. Respondió. Estaba a punto de seguir discutiendo cuando de repente mi teléfono vibró con otra llamada. Raúl. El guardia de seguridad del edificio estaba llamando a mi celular. Oye, mano. 3 tipos acaban de venir preguntando por ti. Dijeron que eran tus primos de fuera de la ciudad. No les dije nada, pero andan rondando afuera. Le agradecí y colgué. Luego llamé al 066 de nuevo inmediatamente. La misma mujer contestó. 066. ¿Cuál es su emergencia? Están afuera. Grité en el teléfono. El encargado del edificio acaba de llamarme para decirme que los vio afuera. La mujer hizo una pausa por un momento. Está bien. Por favor, mantenga la calma, señor. Enviaré unidades a su dirección ahora mismo. Estarán con usted en 20 minutos. Colgué. Mi corazón brincó. Estaría muerto en 20 minutos, pero sabía que no tenía más tiempo para ir y venir. Colgué y comencé a agarrar mis cosas. No iba a esperar. Tenía que llegar a mi carro y largarme. Tomé las escaleras hacia el estacionamiento. Cuando empujé la puerta pesada, lo vi inmediatamente. Miguel, el hermano menor, recargado en un pilar justo cerca de mi carro. Si era silencioso, podría salir sin que él me notara. Comencé a caminar de puntitas 15 metros hasta mi carro, luego 12, 9. Podría correr hacia él y llegar rápido, pero arriesgarme a ser visto. Decidí seguir moviéndome despacio. Estaba a 3 metros cuando sucedió. Carlos, el hermano de en medio, asomó la cabeza por la esquina y me miró directo a los ojos. ¿Cómo está, señor?, preguntó cordialmente. ¿Conoce los mejores lugares para comer por aquí? Apenas me mudé, me estaba probando. Sonreí y le dije que yo también era nuevo. Me miró raro por un segundo. Qué casualidad, sus ojos se entrecerraron. Como sea, que tenga buen día, señor. Comenzó a alejarse. Tenía que tomar una decisión. Subirme a mi carro y sin duda ser seguido. O fingir que no sospecho de ellos, luego regresar al departamento y tratar de escapar. Desbloqueé la puerta de mi carro. Revisé la guantera como si estuviera buscando algo. Luego hice un gesto dramático como si lo que buscaba no estuviera aquí. Lentamente, me di la vuelta y caminé de regreso a la entrada de las escaleras, forzándome a no correr, mis ojos sutilmente mirando alrededor tratando de ubicarlos. Dentro de mi departamento cerré con llave y fui inmediatamente a la ventana. El bosque estaba justo detrás. Podría correr allí. Fue cuando mi teléfono sonó de nuevo. El guardia de seguridad. ¿Bueno?, contesté. Oye, ¿es el departamento 5D? La voz no era la del guardia. Era Ramón, el hermano mayor. Soy su vecino del pasillo. Solo quería dejar un paquete que me entregaron por error. Me quedé en silencio. Sabía que estaba probando si tenían el número de departamento correcto. Y ahora sabían que sí. De repente, mi teléfono vibró de nuevo. El número anónimo de antes. Sal ahora. Están en el edificio. De repente, pude escuchar pasos en la escalera, varios conjuntos, pesados y rápidos. El elevador llevaba 2 meses descompuesto. Esas escaleras eran la única forma de subir o bajar. Los pasos llegaron a mi piso y se detuvieron justo afuera de mi puerta. La perilla comenzó a girar lentamente, luego a sacudirse. Luego a golpear una vez que se dieron cuenta de que estaba cerrada. Ábrete, solo queremos hablar. La puerta comenzó a astillarse. La policía ya debería estar aquí. Agarré mi cómoda con ambas manos y comencé a arrastrarla por el piso hacia la puerta. Mis dedos seguían resbalándose porque estaba temblando muy fuerte. La madera raspaba fuerte contra el piso, y podía escucharlos del otro lado poniéndose más agresivos con sus golpes.
Finalmente logré poner la cómoda contra la puerta justo cuando los golpes se detuvieron. Todo quedó en silencio por quizás 3 segundos. Luego escuché la voz de Ramón viniendo a través de la puerta, calmada y amigable. Oye, hermano, solo queremos hablar contigo de algunas cosas. Ábrete. El marco de la puerta ya se estaba agrietando cerca de las bisagras, y sabía que esa cómoda no los detendría por mucho tiempo. Me alejé de la puerta y corrí hacia mi recámara. La ventana daba al bosque de atrás y había mirado esos árboles 100 veces sin pensar que podrían salvar mi vida. Empujé la ventana con fuerza y el aire frío golpeó mi cara. Mi aliento salía en nubes blancas. Miré hacia abajo y vi esta cornisa de metal estrecha corriendo a lo largo del edificio como a 30 centímetros debajo de la ventana. 2 ventanas más allá había una escalera de incendios vieja a la que nunca había prestado atención antes. Esa era mi única salida. Podía escucharlos golpeando la puerta de nuevo, y la cómoda se arrastraba hacia atrás con cada golpe. Agarré mi teléfono de mi bolsillo y me aseguré de tener mi cartera y llaves. Luego salí a esa cornisa. Mi espalda presionada plana contra la pared de ladrillo, y podía sentir cada borde áspero clavándose en mis omóplatos. La cornisa tenía quizás 15 centímetros de ancho, y mis pies apenas cabían. Comencé a deslizarme de lado hacia la escalera de incendios, moviéndome despacio porque tenía miedo de ir rápido. Detrás de mí escuché la puerta del departamento finalmente abrirse de golpe. La madera se astilló y la cómoda raspó por el piso mientras la empujaban a un lado. Podía escuchar sus pasos retumbando a través de mi sala. Botas pesadas en la alfombra barata, varios conjuntos moviéndose rápido. Seguí deslizándome por la cornisa, mis dedos tratando de encontrar algo para agarrarme en la pared de ladrillo. No había nada. Solo pared plana y yo tratando de no mirar hacia abajo al estacionamiento 5 pisos abajo. Mi pie se resbaló. La suela de mis zapatos se deslizó en algo mojado en el metal y mi pierna se salió de debajo de mí. Me raspé la espinilla fuerte contra el borde de la cornisa mientras me agarraba. El dolor subió por mi pierna agudo e inmediato, pero me mordí la lengua para no gritar. Podía saborear sangre en mi boca por morderme muy fuerte. Podía escucharlos en mi recámara ahora, pasos justo en la ventana por la que acababa de salir. Alguien estaba abriendo la puerta de mi closet. Otra persona estaba revisando debajo de la cama. Me moví más rápido aunque mis piernas estaban temblando y diciéndome que me congelara. La escalera de incendios estaba justo ahí. Solo 1 metro más de deslizarme por esta cornisa. 60 centímetros. 30 centímetros. Extendí la mano y agarré la barandilla de metal de la escalera de incendios y me jalé hacia ella. El metal estaba frío y oxidado bajo mis manos. Bajé al siguiente nivel y luego al siguiente. Mis zapatos hacían sonidos fuertes de golpeteo en las escaleras de metal que resonaban en la noche silenciosa. Alguien gritó desde mi ventana, pero yo ya estaba 2 pisos abajo. Tomé las escaleras de 3 en 3, saltando y agarrando las barandillas para girarme más rápido en las esquinas. 4º piso. 3er piso. 2º piso. El nivel del suelo estaba justo ahí cerca de esta área de mantenimiento que nunca había notado antes. Saqué mi teléfono y traté de llamar a Raúl, pero la línea estaba ocupada. Probablemente estaba lidiando con todo el caos en el edificio. Abrí mis mensajes y encontré el número de Darío. Escribí rápido. Necesito ayuda. Activa la alarma de tu carro. Ahora, porfa. Le di a enviar y seguí moviéndome por la parte trasera del edificio. 30 segundos después, escuché una alarma de carro comenzar a sonar desde el estacionamiento del frente. Luego escuché gritos, al menos 2 voces diferentes gritándose entre sí sobre revisar el estacionamiento. Sus pasos se alejaron de donde yo estaba. Vi esta puerta que conducía a algún tipo de corredor de mantenimiento. Había vivido aquí 8 meses y nunca supe que esto existía. Jalé la puerta y me metí adentro. El espacio estaba oscuro con solo algunas luces pequeñas en el techo. Me moví pasando calentadores de agua que hacían sonidos de gorgoteo, pasando paneles eléctricos con calcomanías de advertencia, pasando pilas de botes de pintura viejos y muebles rotos. Mi teléfono vibró en mi mano. Otro mensaje de ese número anónimo. Gira a la izquierda en la próxima intersección. Miré adelante y vi el corredor dividirse en 2 direcciones. Fui a la izquierda como dijeron. Quien sea que me estuviera ayudando conocía este edificio mejor que yo. El corredor siguió y lo seguí, tratando de caminar silencioso pero también rápido. Se abría cerca de la entrada de servicio trasera del edificio. Me detuve ahí y me presioné contra la pared. Estaba respirando tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Me forcé a bajar la velocidad de mi respiración y escuchar pasos en algún lugar arriba de mí. Voces distantes. Y luego escuché sirenas. Se estaban haciendo más fuertes. No podía decir si realmente venían aquí o solo estaban pasando por la calle principal. Me quedé ahí tratando de decidir si debía esperar a la policía o seguir corriendo. Desde arriba escuché sonidos fuertes de cosas rompiéndose. Golpes que sacudían el edificio. Estaban destrozando mi departamento buscándome. Luego escuché vecinos gritando. Gente gritando sobre el ruido y lo que estaba pasando. Una mujer gritando sobre llamar a la policía. Un hombre gritando para que todos regresaran a sus departamentos. Me sentí mal pensando en cómo había traído este peligro a todos en el edificio. Toda esta gente solo tratando de vivir sus vidas y ahora tenían miembros del cártel destrozando departamentos. Pero empujé esa culpa hacia abajo porque necesitaba enfocarme en mantenerme vivo. Saqué mi teléfono de nuevo y llamé al 066. Una operadora diferente contestó esta vez. 066. ¿Cuál es su emergencia? Traté de mantener mi voz estable. Llamé antes sobre 3 hombres tratando de matarme. Están en mi edificio ahora mismo. Están destrozando departamentos y otros inquilinos están en peligro. Hombres armados saqueando el edificio en los departamentos Avenida Morelos. La voz de la operadora cambió cuando mencioné otros inquilinos. Las unidades ya están en camino a esa ubicación, señor. ¿Puede decirme exactamente qué está pasando?
La podía escuchar tecleando rápido. Entraron a la fuerza a mi departamento. Ahora están buscando el edificio por mí. Los vecinos están gritando. Necesitan llegar ahora. Dijo algo sobre que las unidades estaban cerca, pero podía notar por su tono que la situación estaba caótica. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando o dónde estaba cada quien. Colgué y miré mi teléfono. La batería estaba al 30%. El número anónimo no había enviado nada nuevo. Las sirenas definitivamente se estaban acercando ahora. Miré alrededor y vi una caja roja de alarma contra incendios en la pared como a 3 metros. Corrí hacia ella y rompí el vidrio con mi codo. La alarma comenzó a sonar instantáneamente y el sonido era tan fuerte que me dolían los oídos. En segundos, pude escuchar puertas abriéndose arriba y gente gritando sobre la alarma. La evacuación estaba comenzando. Me moví rápidamente por el corredor hacia el área de entrada de servicio y vi una caja de cartón grande sentada cerca de la puerta con un letrero que decía donación de ropa gratis. Busqué rápido y agarré una sudadera azul oscura que parecía de mi talla. Me la puse y me subí la capucha sobre la cabeza. Mis manos todavía temblaban, pero al menos ahora tenía algún tipo de disfraz. La alarma seguía sonando y podía escuchar más puertas abriéndose y gente llenando los pasillos arriba de mí. Necesitaba llegar a la oficina de Raúl y ver qué estaba pasando en las cámaras. Empujé una puerta que conducía al pasillo principal de la planta baja y comencé a moverme hacia la oficina de seguridad cerca del lobby del frente. La gente estaba bajando las escaleras ahora en grupos, algunos de ellos viéndose confundidos y molestos por la alarma. Una mujer con un bebé le estaba preguntando a alguien si esto era un simulacro. Un señor mayor se estaba quejando fuertemente sobre el ruido. Mantuve mi cabeza baja y caminé rápido, pero no muy rápido. La oficina de Raúl era un cuarto pequeño fuera del lobby principal con una ventana que daba a la entrada. Podía verlo a través de la ventana sentado en su escritorio con su teléfono presionado a su oreja y sus ojos en las pantallas del monitor frente a él. Empujé la puerta y me miró rápido. Su cara se relajó un poco cuando vio que era yo. Me hizo señas para entrar rápidamente y cerré la puerta detrás de mí. Señaló los monitores sin decir nada y me acerqué para ver. Las pantallas mostraban diferentes ángulos de cámara de alrededor del edificio. En una pantalla podía ver a Ramón en el 5.º piso moviéndose por el pasillo y revisando puertas. En otra pantalla Carlos estaba en el 3.er piso haciendo lo mismo. En una tercera pantalla Miguel estaba en el 2.º piso dirigiéndose hacia la escalera. Raúl terminó su llamada y bajó su teléfono. Me dijo que la policía ya casi llegaba y que debía quedarme aquí en la oficina donde era seguro. Vi a Miguel en el monitor acercándose a la escalera de la planta baja. Se me cayó el estómago. Si me quedaba aquí estaría atrapado cuando llegara a la planta baja. Le dije a Raúl que no podía arriesgarme. Comenzó a discutir, pero yo ya estaba moviéndome hacia la puerta. Le agradecí rápido por todo lo que había hecho y por no entregarme a Carlos antes. Se veía preocupado, pero asintió y me dijo que tuviera cuidado. Me deslicé de nuevo al pasillo donde más gente estaba evacuando ahora. La alarma todavía sonaba y todos se veían estresados y confundidos. Me bajé la capucha más y me uní a un grupo de como 8 personas dirigiéndose hacia la escalera principal. Nos movimos juntos por el pasillo y hacia la escalera. El sonido de nuestros pasos resonaba en las paredes de concreto. Mantuve mi cabeza baja y me quedé en medio del grupo. Bajamos desde la planta baja al nivel del sótano y luego comenzamos a subir de nuevo hacia la salida. En el descanso del 3.er piso el grupo se hizo más lento porque había más gente viniendo de ese piso. Yo estaba mirando hacia abajo a mis pies cuando alguien me empujó pasando subiendo las escaleras. Miré hacia arriba y era Miguel. Se estaba moviendo rápido y mirando alrededor a las caras. Lo empujé fuerte usando la multitud como cobertura. Se tropezó un poco pero siguió subiendo. No miré atrás. Solo seguí moviéndome hacia abajo con el grupo. Llegamos a la salida de la planta baja y empujamos las puertas hacia el aire frío de la noche. Había gente por todos lados ahora parada en grupos en la banqueta y en el estacionamiento. Algunos estaban en pijama, algunos habían agarrado abrigos. Todos se veían con frío y molestos. Me separé de mi grupo y me dirigí directo al estacionamiento donde mi carro estaba estacionado. Podía verlo bajo una de las luces del estacionamiento como a 45 metros. Caminé rápido zigzagueando entre gente y carros estacionados. Cuando llegué a mi carro me detuve. La llanta delantera del lado del conductor estaba completamente ponchada, no solo baja sino totalmente plana contra el suelo. Me agaché al lado y miré más cerca. El tapón de la válvula estaba sentado en el suelo junto a la llanta. Lo recogí y miré el vástago de la válvula. El núcleo se había ido. Alguien lo había quitado para que el aire se escapara lentamente con el tiempo. Habían hecho esto horas atrás, probablemente cuando primero comenzaron a vigilar el edificio esta noche. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo saqué. Otro mensaje del número anónimo. Era un párrafo largo esta vez explicando que la filtración sobre mi ubicación vino de contactos del juzgado, no del departamento de policía. Alguien que trabajaba en el juzgado tenía acceso a información de testigos y la había estado vendiendo. El mensaje decía que había toda una red de gente haciendo esto. Sentí rabia construyéndose en mi pecho. El sistema que se suponía que me protegiera había fallado porque alguien quería dinero, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Necesitaba moverme. Me levanté y miré alrededor del estacionamiento. Podía ver a Carlos cerca de la entrada del edificio como a 90 metros. Estaba escaneando la multitud lenta y metódicamente. Me di la vuelta y caminé rápidamente hacia la calle. Había una lavandería en la esquina como a media cuadra y las luces todavía estaban encendidas adentro. Podía ver a los residentes evacuados comenzando a reunirse en la banqueta cerca porque no tenían a dónde más ir. Saqué mi teléfono mientras caminaba y encontré el número de la línea de detectives que había guardado meses atrás.
Lo llamé y recibí un buzón de voz. Dejé un mensaje diciendo mi nombre y mi número de caso de hace 8 meses y que necesitaba que la detective Kira Campos me llamara inmediatamente. Dije que era una emergencia y que los 3 hombres de mi caso estaban tratando de matarme esta noche. Di mi número de teléfono actual y colgué. Llegué a la lavandería y jalé la puerta. Estaba brillante y caliente adentro. Había algunas lavadoras funcionando pero sin clientes. Caminé hacia atrás donde estaba el baño y entré. Cerré la puerta con llave y me recargué contra el lavabo. Saqué mi teléfono de nuevo y abrí mis mensajes. Encontré el número de Darío y le envié un mensaje preguntando qué podía ver desde la ventana de su departamento. Respondió casi de inmediato diciendo que los patrullas estaban llegando al edificio pero que los hermanos habían desaparecido entre la multitud. Dijo que mucha gente estaba parada afuera y los policías estaban tratando de entender qué estaba pasando. Le contesté diciéndole que se quedara adentro y cerrara su puerta con llave. Salí del baño y me moví a la ventana del frente de la lavandería. Podía ver el edificio desde aquí. Había 3 patrullas estacionadas enfrente ahora con sus luces parpadeando. Los oficiales estaban hablando con gente de la multitud y tratando de obtener información, pero yo ya no estaba ahí, así que no sabían a quién estaban buscando. Me sentí enojado e inútil mirando todo suceder. Todos estábamos en la misma área, pero completamente desconectados. La policía me estaba buscando, pero no sabían cómo me veía. Los hermanos me estaban buscando y sabían exactamente cómo me veía, y yo estaba atrapado mirando desde una ventana de lavandería esperando que nadie me viera. Vi a Carlos caminando por el estacionamiento hacia donde Raúl estaba parado cerca de su caseta de seguridad. Carlos se acercó a él y podía verlos hablando. Carlos estaba gesticulando con sus manos como si estuviera haciendo preguntas. Raúl se quedó ahí calmado y profesional. No señaló en ninguna dirección ni gesticuló hacia nada específico. Solo se quedó ahí hablando y manteniendo su lenguaje corporal neutral. Después de como un minuto, Carlos se alejó viéndose enojado y frustrado. Raúl se quedó donde estaba y sacó su teléfono. Esperaba que estuviera llamando a la policía para decirles lo que estaba pasando. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo y lo saqué rápido. Número desconocido, pero contesté de todos modos. Una voz de mujer vino diciendo si era la persona que dejó un mensaje para la detective Campos sobre un caso de hace 8 meses. Dije que sí y me dijo que necesitaba verificar mi identidad primero. Me hizo 3 preguntas de mi declaración original de aquel entonces. ¿De qué color era el carro en el que los vi cargando paquetes? ¿A qué hora de la noche hice la llamada? ¿En qué calle vivía en ese entonces? Contesté las 3 correctamente, y se quedó callada por un segundo. Luego dijo que su nombre era Kira Campos y que recordaba mi caso. Dijo que me había creído entonces y me creía ahora. Eso me dio un poquito de esperanza de que tal vez alguien realmente me ayudaría esta vez. Le conté que todo estaba pasando ahora mismo y que me estaba escondiendo en una lavandería mirando las patrullas afuera de mi edificio. Preguntó si tenía alguna prueba de lo que estaba pasando esta noche. Le dije que sí, y comencé a reenviarle todo mientras nos quedábamos en el teléfono. Las capturas de pantalla del número anónimo mostrando el chat grupal de los hermanos. Los videos de ellos saliendo del juzgado. Los registros de llamadas de Raúl advirtiéndome sobre ellos. Las fotos que tenían de mí en mi buzón y sacando basura. Envié todo y esperé mientras ella revisaba todo. No dijo nada por tal vez un minuto y podía escucharla haciendo clic en archivos de su lado. Finalmente regresó y dijo que esto era lo suficientemente serio para medidas de protección inmediatas y posibles cargos contra los hermanos. Dijo que lo que hicieron esta noche cruzó múltiples líneas y que podía trabajar con esta evidencia. Sentí algo de alivio, pero todavía estaba atrapado en una lavandería viéndolos buscarme. Kira me dijo que necesitaba llegar a la delegación para que pudiéramos hacer esto apropiadamente con declaraciones oficiales y papeleo. Dijo que debía pedir un Uber bajo un nombre falso de recogida y que tendría oficiales esperándome cuando llegara. Dudé porque no sabía si podía confiar en que los hermanos no me verían subiendo a un carro justo afuera. Todavía estaban ahí afuera en algún lugar y sabían cómo me veía. Kira pareció entender mi preocupación y dijo que pensaría en una alternativa mientras yo me quedaba escondido. Me dijo que mantuviera mi teléfono encendido y esperara que me llamara de vuelta. Acepté y colgamos. Mi teléfono vibró de nuevo de inmediato, pero esta vez era un mensaje del número anónimo. El mensaje decía que su nombre era Mercedes Vega y que había estado rastreando a los hermanos a través de una cuenta sincronizada que uno de ellos no sabía. Explicó que Carlos le había dado acceso a Miguel a su teléfono para algo hace semanas y Miguel había configurado una sincronización sin decirle. Mercedes tenía acceso a esa sincronización de alguna manera y podía ver sus ubicaciones en tiempo real. Me envió una captura de pantalla mostrando 3 puntos en un mapa. Uno estaba cerca del frente de mi edificio, uno estaba 2 cuadras al sur. El tercero se estaba moviendo hacia el área de la lavandería donde me estaba escondiendo. Le contesté agradeciéndole y preguntando cómo sabía dónde estaba. Dijo que había estado viéndome mover por el vecindario y quería asegurarse de que me mantuviera adelante de ellos. No tenía tiempo para cuestionarlo más. Necesitaba moverme ahora. Fui a la parte trasera de la lavandería donde había una puerta de salida que conducía a un callejón. La empujé despacio y miré en ambas direcciones. El callejón estaba vacío y oscuro con contenedores de basura alineados en un lado. Me deslicé afuera y comencé a moverme rápidamente lejos del complejo de edificios. Mantuve mi cabeza baja y caminé rápido sin correr porque correr atraería atención. Llegué tal vez a 9 metros cuando escuché un motor detrás de mí. Miré hacia atrás y vi un sedán oscuro rodando lentamente por el callejón. No reconocí el carro y no podía ver quién estaba manejando a través de las ventanas polarizadas. El carro mantuvo el ritmo conmigo y me di cuenta de que no podía subirme a ningún Uber ahora porque me seguirían. Vi un pasaje estrecho entre 2 edificios a mi izquierda y lo atravesé rápido. El sedán no podía seguir porque el espacio era muy pequeño para un carro. Salí en una calle más transitada con más gente caminando y algunas tiendas todavía abiertas. Me mezclé con la multitud y seguí moviéndome.
Miré hacia atrás a mi edificio y podía verlo desde aquí. Había residentes evacuados amontonados afuera en el frío. Algunos de ellos se veían enojados por ser desplazados y por tener su noche interrumpida. Me sentí culpable por traer este problema a su edificio, pero la culpa se convirtió en otra cosa. Determinación, tal vez. Necesitaba cooperar formalmente con la policía para que estos tipos enfrentaran consecuencias reales por lo que hicieron. No solo a mí, sino a todos los que asustaron esta noche. Encontré una tienda de la esquina y entré. El empleado apenas levantó la vista de su teléfono. Agarré un celular desechable barato del estante y pagué en efectivo. Luego salí de nuevo y apagué mi teléfono principal excepto por mantenerlo encendido lo suficiente para quedarme en contacto con Kira y Mercedes. Encendí el desechable y le envié un mensaje a Kira desde el nuevo número diciéndole que era yo. Respondió de inmediato pidiéndome otra pregunta de seguridad para verificar. Quería saber qué tipo de carro manejaba en mi lugar viejo hace 8 meses. Le dije y confirmó que era correcto. Dijo que tenía una idea de dónde podíamos encontrarnos que sería más seguro que la delegación. Había una biblioteca pública a 3 kilómetros que tenía cámaras de seguridad y se quedaba abierta hasta tarde. Sugirió que fuera ahí, y ella se encontraría conmigo con otro oficial. Acepté y comencé a caminar en esa dirección. Tomé una ruta complicada en lugar de ir derecho. Bajé por una calle, luego corté por un estacionamiento, luego regresé por otra calle. Revisé detrás de mí constantemente para asegurarme de que nadie me estuviera siguiendo. Cada vez que veía luces de carro me tensaba, pero ninguno de ellos se hizo más lento cerca de mí. Me tomó casi 40 minutos caminar 3 kilómetros por todos los desvíos. La biblioteca estaba caliente y silenciosa cuando finalmente llegué. La mayoría de la gente adentro eran estudiantes con laptops o señores mayores leyendo periódicos. Encontré una mesa cerca del escritorio de seguridad donde podía ver ambas entradas. Me senté y esperé. Mis manos todavía temblaban y seguía revisando mi teléfono para actualizaciones de Mercedes sobre dónde estaban los hermanos. Pasaron 20 minutos y luego vi a Kira entrar con un oficial uniformado. Miró alrededor hasta que me vio y luego vino. Se sentó frente a mí mientras el oficial se quedó cerca. Sacó una libreta y me dijo que necesitaba tomar una breve declaración oficial sobre todo lo que pasó esta noche. Comencé a repasar todo desde el momento en que vi el primer mensaje anónimo hasta cuando los hermanos entraron a la fuerza a mi departamento y escapé por el corredor de mantenimiento. Kira escribió notas rápidamente e hizo preguntas específicas sobre tiempos y palabras exactas que la gente dijo. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. Lo puso en altavoz y una voz de hombre contestó después de 2 timbres. Habla Malcolm Dean. Kira le dijo que me tenía en la biblioteca y necesitábamos discutir los siguientes pasos. Malcolm le pidió que resumiera la situación y ella repasó lo básico en como 90 segundos. Luego Malcolm comenzó a hacerme preguntas directamente por el teléfono. Quería saber si podía proporcionar testimonio expandido más allá de solo mi denuncia original de hace 8 meses. Preguntó si conocía detalles sobre sus operaciones, sus contactos, sus fuentes de dinero. Le dije que sabía algunas cosas de cuando vivía cerca de ellos, pero no todo. Presionó más fuerte preguntando qué específicamente podía testificar. Y me sentí molesto porque parecía que le importaba más lo que podía darle que mantenerme vivo. Lo interrumpí y dije que necesitaba saber qué tipo de protección realmente obtendría si aceptaba testificar. Malcolm se quedó callado por un segundo, luego comenzó a hablar sobre protocolos estándar y programas de asistencia a testigos. Le pedí que fuera específico sobre garantías y dijo que no podía hacer promesas absolutas, pero harían todo lo posible dentro de sus recursos. Esa respuesta me frustró porque básicamente significaba que el sistema tenía límites y yo todavía era vulnerable sin importar lo que hiciera. Le dije que necesitaba detalles concretos sobre dónde me quedaría y cuánto duraría la protección. Dijo que podían arreglar vivienda temporal y proporcionar chequeos policiales, pero la protección a largo plazo dependía de la evaluación de amenazas y financiamiento disponible. Kira intervino y dijo que personalmente se aseguraría de que tuviera contacto directo con ella en todo momento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mercedes mientras Malcolm todavía estaba hablando. Lo miré y sentí que se me caía el estómago. Los hermanos habían desaparecido de su mapa de rastreo. Los 3 puntos de ubicación simplemente se habían ido. Levanté mi mano para detener a Malcolm a media oración y le dije que los hermanos ya no aparecían en el rastreo. Kira preguntó qué significaba eso y le expliqué sobre Mercedes rastreándolos a través de una cuenta sincronizada. Mercedes había enviado otro mensaje diciendo que o encontraron la cuenta o se deshicieron de sus teléfonos, lo que significaba que no teníamos idea de dónde estaban ahora. El silencio de no saber su ubicación se sentía peor que verlos cerca porque al menos antes podía evitarlos. Malcolm preguntó si Mercedes estaba dispuesta a presentarse como testigo y le dije que se negaba pero estaba ayudando anónimamente. Hizo un sonido frustrado y dijo que la evidencia anónima era más difícil de usar en la corte. Kira le dijo a Malcolm que necesitábamos enfocarnos en la seguridad inmediata primero y el proceso segundo. Me preguntó si estaba dispuesto a reubicarme temporalmente mientras resolvían la situación de la filtración. Pregunté qué filtración y ella explicó que mi nueva identidad de hace 8 meses no debería haber sido accesible para nadie fuera de la policía. Dijo que probablemente había alguien en el juzgado o en el sistema que dio información a los hermanos o sus contactos. Me sentí enojado al escuchar eso porque había hecho todo bien y cambiado toda mi vida y alguien simplemente me entregó de todos modos. Kira dijo que estaba iniciando una investigación interna para encontrar la fuente, pero admitió que tomaría tiempo y probablemente no me ayudaría ahora mismo. Malcolm dijo que la prioridad era llevarme a algún lugar seguro mientras construían un caso. Kira sugirió una operación señuelo donde la policía mantendría presencia visible en mi edificio mientras me movían a un motel bajo un nombre diferente. Pregunté cómo funcionaría eso y ella explicó que harían que pareciera que todavía estaba en el departamento con patrulla cerca mientras yo realmente me quedaba en otro lugar. Era cauteloso sobre el plan porque parecía que había muchas formas en que podía salir mal, pero no tenía muchas otras opciones.
Acepté y Malcolm dijo que comenzaría el papeleo para órdenes de protección de emergencia. Kira terminó la llamada con él y comenzó a hacer arreglos con el oficial uniformado. Mi teléfono vibró de nuevo y miré hacia abajo para ver otro mensaje de Mercedes. Mi cara debe haber mostrado algo porque Kira inmediatamente preguntó qué estaba mal. Giré mi teléfono hacia ella y le mostré el mensaje. Mercedes dijo que el plan señuelo ya se había filtrado en una aplicación de escáner de policía que los hermanos monitoreaban. Advirtió que había riesgo de que estuvieran planeando una emboscada en el departamento. Kira maldijo en voz baja y agarró su teléfono para hacer otra llamada. Le dijo a alguien del otro lado que cancelara la operación señuelo inmediatamente. Luego me miró y dijo que necesitábamos un enfoque diferente. Le pidió al oficial uniformado que preparara su patrulla y me dijo que íbamos a un motel diferente, donde pagaría en efectivo bajo un nombre falso que ella proporcionaría. Escribió un nombre en un pedazo de papel y me lo dio junto con instrucciones específicas sobre qué decir en el mostrador. El oficial uniformado nos llevó por la salida trasera de la biblioteca a donde su patrulla estaba estacionada. Me subí al asiento trasero y mantuve mi cabeza baja mientras manejaba. Kira siguió en su propio carro. Manejamos como 20 minutos a las orillas de la ciudad donde los edificios se volvieron más deteriorados y dispersos. El motel era un lugar de un solo piso con pintura descascarada y un letrero parpadeante. Kira ya había llamado antes porque el recepcionista apenas me miró cuando entré. Usé el nombre falso que me dio y pagué efectivo por 3 noches. El empleado me dio una llave atada a una etiqueta de plástico grande y señaló hacia el cuarto 12. El cuarto olía a cigarros viejos y químicos de limpieza. Había una cama con una cobija delgada, una tele pequeña atornillada al mueble y un baño con manchas de óxido en el lavabo. Kira entró detrás de mí y revisó las cerraduras en la puerta y ventana. Me dio su número directo de nuevo y me dijo que llamara inmediatamente si algo se sentía mal. El oficial uniformado se quedó afuera por un rato para asegurarse de que nadie nos siguiera. Después de que se fueron, me senté en la cama y traté de procesar todo. Mi teléfono mostraba mensajes de Darío preguntando si estaba bien y si sabía qué estaba pasando en el edificio. Le contesté que estaba a salvo, pero no podía explicar más. Luego vi una notificación de que la policía todavía estaba corriendo la presencia señuelo en mi departamento, aunque yo no estaba ahí. Como una hora después, Kira me envió un mensaje que Miguel había sido detenido cerca de la propiedad durante una revisión de armas. Sentí un poco de alivio hasta que envió otro mensaje diciendo que lo soltaron después de unas horas porque no estaba realmente en la propiedad y su arma estaba registrada legalmente. Todo se sentía inútil. Traté de dormir pero seguía mirando la puerta y brincando con cada sonido de afuera. Puertas de carros cerrándose, gente hablando, pasos en la banqueta de concreto. Como a las 2 de la mañana, mi teléfono se iluminó con notificaciones. Alguien había publicado mi nombre viejo y foto en redes sociales con una acusación vaga sobre ser soplón. La publicación no mencionaba a los hermanos directamente, pero cualquiera que conociera la situación entendería lo que significaba. Para la mañana, la publicación había sido compartida docenas de veces. Recibí un correo de mi trabajo diciendo que estaba suspendido pendiente de una investigación sobre las acusaciones. Me quedé viendo el correo sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia porque había hecho lo correcto al reportar criminales, y ahora yo era el que estaba perdiendo mi trabajo y escondiéndome en un cuarto de motel horrible mientras ellos andaban libres por ahí. Agarré mi teléfono y le envié un mensaje a Kira sobre el correo de suspensión, mis manos todavía temblando al leerlo. Respondió en 5 minutos diciendo que esta era una táctica común de represalia y que había visto que le pasara a otros testigos antes. Su siguiente mensaje dijo que no había mucho que pudiera hacer sobre problemas de empleo ya que eso caía fuera de la jurisdicción policial. Me quedé viendo esas palabras sintiendo la injusticia de todo hundiéndose más profundo en mi pecho. A la mañana siguiente, desperté con luz del sol entrando por las cortinas delgadas del motel y 3 llamadas perdidas de Malcolm. Lo llamé de vuelta y dijo que quería hacer una declaración en video mientras todo todavía estaba fresco en mi mente. Configuré mi teléfono en el mueble y presioné grabar mientras Malcolm se unió a través de una videollamada en su laptop. Repasé toda la línea de tiempo comenzando con mi denuncia original hace 8 meses cuando primero vi a los hermanos mudándose al departamento debajo del mío. Describí sus visitantes de noche y los paquetes que cargaban entrando y saliendo a horas raras. Luego cubrí el ataque de anoche comenzando con las advertencias anónimas y terminando conmigo escondiéndome en este motel. Malcolm tomó notas todo el tiempo e hizo preguntas específicas sobre tiempos y ubicaciones. Cuando terminé, dijo que esto le daba suficiente evidencia para seguir adelante con cargos formales contra los 3 hermanos. Terminó la llamada diciendo que estaría en contacto pronto sobre los siguientes pasos. 2 horas después, Kira me envió un mensaje que Malcolm había solicitado una orden de protección de emergencia contra Miguel, Carlos y Ramón. Explicó que la orden era básicamente solo papel, y no los detendría físicamente si querían venir por mí, pero le daba a la policía más autoridad para arrestarlos inmediatamente si venían a menos de 150 metros de mí o me contactaban de cualquier forma. Malcolm también agregó cargos de acoso al caso existente basado en las fotos que habían tomado y la vigilancia que habían hecho por 3 semanas. Sentí un poco de alivio sabiendo que había consecuencias legales reales acumulándose, incluso si la protección en sí era limitada. Como al mediodía, mi teléfono vibró con una notificación de un número desconocido, y mi corazón brincó hasta que vi que era un archivo de nota de voz. Lo descargué y le di play, escuchando a Carlos hablando con alguien en español sobre hacer un ejemplo de mí para que otros testigos potenciales supieran qué les pasa a los soplones. La grabación era lo suficientemente clara para distinguir su voz en amenazas específicas. Guardé el archivo inmediatamente y lo reenvié tanto a Kira como a Malcolm. La evidencia validaba todo lo que había estado diciendo, pero también me preocupaba quién sea que grabó esto acercándose tanto a Carlos. Le mandé mensaje preguntando si era Mercedes y recibí una respuesta confirmando que era ella.
Escribí un mensaje preguntando si estaba a salvo haciendo esto y si los hermanos sospechaban algo. Respondió que era cuidadosa y sabía cómo mantenerse fuera de su radar. Pregunté de nuevo quién era y por qué me estaba ayudando. Su respuesta dijo que tenía sus razones y debía enfocarme en mantenerme vivo en lugar de hacer preguntas sobre su identidad. Quería presionar más fuerte por respuestas, pero también sabía que estaba arriesgando mucho para ayudarme. A media tarde, Kira llamó diciendo que había conseguido una orden de arresto para Ramón en múltiples cargos de delito grave, incluyendo vandalismo, intento de allanamiento y acoso. Sonaba complacida cuando me dijo esto, pero luego advirtió que Miguel y Carlos todavía estaban libres y los hermanos tenían suficientes recursos para hacer fianza rápidamente incluso si arrestaban a Ramón. Pregunté qué significaba eso para mi seguridad y dijo que necesitaba ser movido de nuevo a algún lugar más seguro que este motel. Para la tarde, una coordinadora de servicios a víctimas del condado había arreglado un departamento seguro con funciones de seguridad básicas. Kira me llevó ahí ella misma, y llegamos a un edificio simple que se veía como cualquier otro complejo de departamentos en el área. La unidad tenía una cerradura que realmente funcionaba y una cámara de timbre que alimentaba a una aplicación en mi teléfono. El lugar era pequeño y deprimente con paredes en blanco y muebles que parecían venir de un centro de donación, pero era mejor que el motel y tenía mi propio espacio. Kira me dio un número directo para llamarla en cualquier momento del día o la noche y me hizo prometer checar 2 veces al día. Después de que se fue, me senté en el sillón y traté de procesar todo lo que había pasado en menos de 24 horas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Darío diciendo que otros inquilinos en el edificio estaban enojados por el daño y la interrupción. Algunos de ellos me estaban culpando por traer este problema al complejo. Su mensaje decía que la gente estaba hablando de mí en el pasillo y preguntando por qué me había involucrado con miembros del cártel en primer lugar. La palabra dolió porque entendía su frustración por tener su edificio destrozado, pero tampoco pedí ser cazado por criminales solo porque reporté actividad ilegal pasando justo debajo de mi departamento. Le contesté agradeciéndole por avisarme y pidiéndole que se mantuviera a salvo. A la mañana siguiente, mi casero envió un aviso formal por correo terminando mi contrato debido a daños a la propiedad y preocupaciones de seguridad para otros residentes. El mensaje era frío, y como de negocio sin reconocimiento del hecho de que yo era víctima en todo esto. Respondí preguntando sobre mi depósito ya que había pagado primer y último mes más depósito cuando me mudé. Fuimos y vinimos por varios mensajes y eventualmente negocié recuperar la mitad del depósito. Todavía estaba perdiendo más de 20,000 pesos en mi hogar por algo que no era mi culpa. Malcolm llamó esa tarde diciendo que había conseguido fondos limitados de reubicación de un programa de asistencia a víctimas. Me sentí esperanzado hasta que explicó que el dinero venía con condiciones requiriendo que testificara en múltiples audiencias durante los siguientes varios meses. Estableció un calendario de audiencias preliminares, deposiciones y potencialmente un juicio completo si los hermanos no aceptaban acuerdos de culpabilidad. Pregunté cuánto cubrirían los fondos de reubicación y dijo suficiente para unos meses de renta y gastos básicos. No era mucho, pero necesitaba la ayuda financiera desesperadamente después de perder mi trabajo y mi depósito. Acepté las condiciones aunque estaba frustrado de que todo tuviera un precio adjunto y nada viniera sin condiciones. Kira me llamó al día siguiente y me dijo que estaba tratando de contactar a Mercedes a través del número desde el que había estado mandando mensajes. Quería que Mercedes considerara protección de testigos o al menos aceptara algún tipo de protección policial ya que se había puesto en riesgo al ayudarme. Esperé junto a mi teléfono esperando que Mercedes aceptara mantenerse a salvo. 2 horas después, Kira me envió un mensaje que Mercedes había rechazado cualquier protección oficial. Dijo que Mercedes le dijo que sabía cómo manejarse y tenía sus propios planes de irse de la ciudad por un tiempo. Luego mi teléfono vibró con un mensaje de un número nuevo que no reconocí. Era Mercedes diciéndome que se iba fuera del estado y deseándome suerte con todo. Dijo que checaría ocasionalmente, pero no debía preocuparme por ella. Le contesté agradeciéndole por salvar mi vida y solo envió un emoji de pulgar arriba. Eso fue todo. La persona que me había advertido y rastreado a los hermanos por mí se había ido, y todavía no sabía realmente quién era o por qué me había ayudado. 2 semanas se arrastraron en ese departamento seguro conmigo apenas saliendo excepto por necesidades. Malcolm llamó para decirme que la audiencia preliminar estaba programada y necesitaba testificar bajo sello en una sala cerrada. Pregunté qué significaba eso y explicó que solo gente esencial estaría presente y mi testimonio no sería registro público. La mañana de la audiencia, Kira me recogió y me llevó al juzgado por una entrada trasera. Fuimos por pasillos vacíos a una sala pequeña que se sentía más como una sala de conferencias. El juez se sentó al frente, y el abogado defensor estaba ahí con Ramón en un uniforme naranja y esposas. Miguel y Carlos no estaban presentes, pero podía sentir mis manos temblando sabiendo que todavía estaban afuera en algún lugar. Tomé el estrado y contesté las preguntas de Malcolm sobre la denuncia original que hice hace 8 meses y todo lo que pasó la noche que vinieron por mí. El abogado defensor me retó fuerte, preguntando cómo podía estar seguro de que las capturas de pantalla eran reales y cuestionando por qué había esperado tanto para reportarlos inicialmente. Expliqué que había estado asustado por mi vida y las capturas de pantalla coincidían exactamente con lo que pasó esa noche. El juez escuchó cuidadosamente e hizo algunas preguntas propias. Después de como 1 hora, dijo que encontró suficiente causa para seguir adelante con el caso. Malcolm se veía satisfecho, pero yo solo me sentía agotado de revivir todo frente a extraños. Afuera de la sala, Kira me llevó aparte y me dio los resultados de fianza. Ramón estaba siendo retenido sin fianza porque el juez lo consideraba un riesgo de fuga y los cargos eran lo suficientemente serios para justificar mantenerlo encerrado. Pero Miguel y Carlos habían hecho fianza con órdenes de alejamiento adjuntas. Sentí que se me caía el estómago al escuchar que 2 de ellos iban a estar de vuelta en las calles. Kira trató de tranquilizarme diciendo que al menos Ramón era el mayor y el líder,
así que tenerlo encerrado era significativo. Pero no podía dejar de pensar en Miguel y Carlos siendo libres de moverse incluso con las órdenes de alejamiento. Le pregunté qué significaban realmente esas órdenes y explicó que no podían venir a menos de 150 metros de mí o mi hogar o trabajo. Si lo hacían, serían arrestados inmediatamente. Señalé que ya habían tratado de matarme, así que un pedazo de papel no los detendría. Estuvo de acuerdo en que era un resultado mixto y me dijo que necesitábamos ser extra cuidadosos avanzando. Durante los siguientes días, Kira trabajó conmigo para crear un plan de seguridad detallado. Vino a mi departamento con una carpeta llena de documentos y mapas. Repasamos rutas alternas a cualquier lugar que pudiera necesitar ir, como el súper o la farmacia. Me hizo memorizar palabras clave para diferentes tipos de emergencias para que pudiera comunicar peligro sin ser obvio si alguien estaba escuchando. Configuramos chequeos programados 2 veces al día donde le enviaría un emoji específico para mostrar que estaba bien. Si me perdía un chequeo, enviaría a alguien a mi ubicación inmediatamente. Kira también me ayudó a contactar a mi empleador en términos limitados. Redactamos un correo explicando que estaba involucrado en un caso criminal como testigo y necesitaba trabajar de forma remota por razones de seguridad sin revelar mi ubicación exacta. Mi jefe no estaba feliz al respecto, pero aceptó dejarme trabajar desde casa temporalmente. Todo el proceso tomó horas y al final me sentí exhausto pero un poco más seguro sabiendo que había un plan real en lugar. 3 semanas después de que todo comenzó, Malcolm llamó para decirme que los fondos de reubicación habían sido aprobados para un arreglo de más largo plazo. Había encontrado un nuevo complejo de departamentos en un vecindario diferente bajo el alias que Kira me había ayudado a establecer. Empaqué mis pocas pertenencias del departamento seguro y Kira me llevó al lugar nuevo. El edificio era más nuevo que mi viejo, con cámaras de seguridad que realmente funcionaban y un mostrador del frente con personal las 24 horas. Mi departamento estaba en el 3er piso y era pequeño y genérico con paredes beige y muebles básicos. La cocina tenía electrodomésticos baratos y el baño tenía una regadera con baja presión de agua. Pero tenía una buena cerradura y las ventanas tenían mosquiteros que no se podían quitar desde afuera. Caminé por el espacio sintiéndome desconectado de él, como si me estuviera quedando en un cuarto de hotel en lugar de un hogar real. Kira me ayudó a configurar la cámara del timbre y me mostró cómo revisarla desde mi teléfono. Me recordó sobre los chequeos y me dijo que variara mi rutina para no ser predecible. Después de que se fue, me senté en el sillón y traté de imaginar construir algún tipo de vida normal aquí. Se sentía imposible, pero no tenía otras opciones. Las siguientes semanas cayeron en un patrón extraño. Me mantuve en contacto con Kira a través de aplicaciones de mensajería encriptada que había configurado en mi teléfono. Me enviaba actualizaciones sobre el progreso del caso y me recordaba sobre fechas próximas de corte. Mercedes me enviaba mensaje ocasionalmente desde números diferentes solo para checar. Sus mensajes siempre eran breves, como preguntando si estaba bien o diciéndome que me mantuviera a salvo. Respondía agradeciéndole y se quedaba callada de nuevo por días. Todavía no conocía su historia real o por qué le importaba ayudarme, pero estaba agradecido de que todavía estuviera vigilándome de alguna manera. Las aplicaciones encriptadas me hacían sentir como si estuviera viviendo en una película de espías, excepto que todo era real y el peligro no se iba. Comencé a mantener mi teléfono conmigo constantemente, incluso cuando me bañaba, porque tenía miedo de perderme un mensaje importante. Malcolm programó una fecha de testimonio de gran jurado 6 semanas fuera y me llamó para repasar qué esperar. Era más amable esta vez ahora que me había comprometido a cooperar completamente. Explicó que el gran jurado escucharía evidencia y decidiría si acusar a los hermanos de los cargos. Mi testimonio sería crucial porque yo era el objetivo de sus acciones. Me hizo preguntas sobre lo que diría y me ayudó a organizar mis pensamientos para que fuera claro y creíble. Cerca del final de la llamada, admitió que la investigación de filtración del juzgado estaba moviéndose lento, pero habían identificado algunas posibles fuentes. Dijo que podría haber sido un empleado o alguien en la oficina de archivo que tenía acceso a documentos sellados. Pregunté si habían encontrado prueba todavía y dijo que no, pero estaban trabajando en ello. La conversación me dejó sintiendo frustrado de que la gente que se suponía que me protegiera había fallado tan mal, pero al menos estaban tratando de arreglarlo. La ansiedad de todo estaba empeorando y estaba teniendo problemas para dormir y comer normalmente. Brincaba con cada ruido en el pasillo y pasaba horas revisando la cámara del timbre por cualquiera sospechoso. Kira se dio cuenta durante uno de nuestros chequeos y me habló sobre un terapeuta disponible a través del programa de asistencia a víctimas. Estaba reacio al principio porque hablar con un extraño sobre mi miedo se sentía inútil, pero me convenció de intentar al menos una sesión. El terapeuta era una mujer que trabajaba desde una oficina pequeña cerca del juzgado. Me preguntó sobre lo que estaba experimentando y le dije sobre el miedo constante y cómo no podía relajarme incluso en mi propio departamento. Me enseñó técnicas de conexión a tierra, como enfocarme en 5 cosas que podía ver y 4 cosas que podía tocar. Explicó que mi miedo constante era una respuesta normal a una situación anormal y que mi cerebro estaba tratando de protegerme manteniéndose alerta. Escuchar que era normal ayudó un poco. Me dio ejercicios de respiración para intentar cuando sintiera que venía el pánico. Salí de la sesión sintiéndome un poco menos roto, aunque nada sobre mi situación había cambiado realmente. Unos días después, Kira me llamó con noticias que me apretaron el pecho. Carlos había violado su orden de alejamiento al aparecer cerca de mi viejo trabajo preguntando por mí. Alguien que todavía trabajaba ahí lo reconoció de la cobertura de noticias y llamó a la policía. Carlos fue arrestado y estaba siendo retenido por 72 horas mientras procesaban la violación. Kira me dijo que esto era realmente bueno porque mostraba a la corte que era una amenaza continua. Dijo que podría afectar su estatus de fianza avanzando y podría llevar a que lo retuvieran sin fianza como a Ramón. Pregunté qué pasaría después de las 72 horas y dijo que tendrían una audiencia para decidir.
Pasé esos 3 días apenas durmiendo preguntándome si Carlos sería liberado de nuevo o si finalmente lo mantendrían encerrado. La violación probaba que las órdenes de alejamiento no eran suficientes para detenerlos y eso me asustaba más que nada. Necesitaba dinero entrando y no podía seguir dependiendo enteramente de los fondos de reubicación. Comencé a buscar trabajo remoto que pudiera hacer bajo mi alias. La mayoría de trabajos querían referencias o verificaciones de antecedentes, lo cual era complicado dada mi situación. Después de 2 semanas de buscar, encontré una empresa pequeña que necesitaba a alguien para hacer entrada de datos y servicio al cliente por correo. El pago era menos de la mitad de lo que había ganado en mi trabajo viejo, pero era algo. Pasé por su proceso de contratación usando la identidad que Kira me había ayudado a establecer y me aceptaron sin muchas preguntas. Mi primer día trabajando desde mi departamento, se sintió extraño sentado en mi mesa de cocina respondiendo correos de clientes sobre preguntas aburridas de productos, pero también fue un alivio tener algo en qué enfocarme además de mi miedo. El estrés financiero todavía era real porque el pago apenas cubría mis gastos incluso con los fondos de reubicación ayudando, pero al menos estaba trabajando de nuevo en lugar de solo esconderme y esperar que algo malo pasara. Pasó un mes conmigo checando con Kira 2 veces al día y trabajando mi trabajo remoto desde la mesa de la cocina. Malcolm me llamó un martes en la mañana y me dijo que el gran jurado había terminado de revisar la evidencia. Los 3 hermanos fueron acusados en múltiples cargos de delito grave incluyendo conspiración, acoso, intimidación de testigo e intento de asalto. Dijo que esta era una gran victoria porque significaba que el caso era lo suficientemente fuerte para realmente ir a juicio si era necesario. Le pregunté qué pasaba después y explicó que el abogado de Ramón ya estaba tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad. El acuerdo involucraría cargos reducidos a cambio de información sobre quién filtró mi ubicación desde el juzgado. Malcolm me trajo a una conferencia telefónica con la oficina del fiscal para discutir si aceptaría ese tipo de intercambio. Les dije que quería responsabilidad por lo que los hermanos me hicieron, no solo intercambios de información que los dejaran más fácil. El fiscal dijo que entendía, pero que conseguir la fuente de la filtración era importante para prevenir casos futuros como el mío. Dije que lo pensaría, pero no estaba prometiendo nada. 3 días después, Kira llamó con noticias que me hicieron realmente sonreír por primera vez en semanas. A Miguel y Carlos les revocaron la fianza después de la acusación del gran jurado porque los cargos se actualizaron a delitos graves más serios. Me dijo que los 3 hermanos ahora estaban sentados en la cárcel del condado sin opción de fianza. Me senté en mi sillón y tomé la primera respiración profunda que había logrado desde que toda esta cosa comenzó. Saber que todos estaban encerrados se sintió como si alguien hubiera levantado un peso de mi pecho que había estado cargando por tanto tiempo que olvidé cómo se sentía sin él. El alivio no me hizo menos ansioso, pero me dio espacio para pensar en algo que no fuera supervivencia inmediata. 2 semanas después de eso tuve que testificar en una audiencia formal sobre la investigación de filtración del juzgado. Me senté en un cuarto pequeño con un reportero de corte y 2 investigadores y les repasé cada detalle de cómo había cambiado mi nombre y me mudé de estado. Hicieron preguntas específicas sobre quién sabía mi nueva identidad y cuándo me di cuenta primero de que había sido comprometida. Mi testimonio les ayudó a identificar un empleado que había estado vendiendo información de testigos a abogados defensores por dinero. El empleado fue arrestado esa misma semana y sentí algo de satisfacción real sabiendo que el sistema estaba arreglando el problema que casi me mató. Malcolm llamó de nuevo para decirme que la fecha del juicio se fijó para 4 meses fuera. Explicó que los 3 hermanos probablemente aceptarían acuerdos de culpabilidad en lugar de arriesgarse a ir a juicio y conseguir sentencias más largas. Me repasó los posibles resultados yendo de 3 años a 10 años dependiendo de sus historiales criminales y qué cargos se quedaran. Comencé a creer que tal vez esto realmente terminaría con consecuencias reales en lugar de solo caminar libres o conseguir un regaño. 6 semanas después del ataque me uní a un gimnasio 3 cuadras de mi nuevo departamento. Iba temprano en la mañana cuando estaba mayormente vacío y mantenía mis audífonos puestos todo el tiempo. Ejercitarme ayudaba a quemar algo de la energía nerviosa constante que hacía difícil dormir. También encontré un grupo comunitario en línea para gente en protección de testigos o situaciones similares. Nos encontrábamos una vez a la semana en un cuarto privado en un centro comunitario y nadie usaba sus nombres reales. Escuchar las historias de otras personas me hizo sentir menos solo y menos como si estuviera perdiendo la cabeza por el estrés. Una mujer llamada Sara habló sobre cómo había estado en protección por 2 años y todavía brincaba con ruidos fuertes. Un tipo llamado Mike describió el mismo tipo de hipervigilancia con la que yo estaba lidiando, donde no podía dejar de revisar sobre su hombro. Esta gente entendía por lo que estaba pasando de una forma que mi terapeuta no podía entender completamente. Comencé a desarrollar amistades reales en lugar de solo esconderme en mi departamento todo el tiempo. Incluso fui a tomar café con Sara después de una de las reuniones y hablamos sobre cosas normales como películas y música. Se sintió bien estar alrededor de alguien que conocía mi situación pero no me trataba como si estuviera roto. Kira me envió mensaje un jueves en la tarde, 7 semanas después de que todo comenzó. Los 3 hermanos habían aceptado acuerdos de culpabilidad con la oficina del fiscal. Ramón consiguió 8 años por su registro previo y rol de liderazgo. Carlos consiguió 6 años. Miguel consiguió 5 años porque era más joven y tenía menos antecedentes. Los acuerdos incluían provisiones estrictas de que no podían contactarme o tomar represalias de ninguna manera. Si violaban esos términos, enfrentarían cargos de delito grave adicionales y sentencias más largas. Kira me dijo que este era un resultado realmente bueno considerando cómo estos casos usualmente iban. Le pregunté si realmente estaba a salvo ahora y dijo que nada estaba garantizado. Pero tenerlos encerrados por años me daba tiempo para reconstruir mi vida. 3 meses después de la noche que trataron de tirar mi puerta,
Me senté en mi nuevo departamento comiendo pizza sobrante para la cena. Me di cuenta de que no había revisado sobre mi hombro o mirado por la ventana en más de una hora. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kira usando nuestra palabra clave que significaba que todo estaba tranquilo de su lado. Envié de vuelta el código de respuesta que significaba que estaba bien. La vida no era perfecta y todavía lidiaba con ansiedad que hacía difícil dormir algunas noches. Pero estaba vivo y la gente que trató de matarme estaba encerrada en prisión. Eso se sentía como el mejor resultado que pude haber esperado, dado como todo comenzó con ese mensaje de texto de advertencia anónimo. Todavía no sabía quién era Mercedes realmente o por qué me ayudó, pero estaba agradecido de que me había dado suficiente advertencia para sobrevivir. El sistema me había fallado de algunas maneras con la filtración del juzgado y la respuesta inicial del 066, pero también había funcionado de otras maneras con la ayuda de Kira y Malcolm presionando por cargos reales. Estaba aprendiendo a vivir con el hecho de que nada iba a sentirse completamente seguro de nuevo. La hipervigilancia probablemente era permanente, y siempre estaría revisando sobre mi hombro hasta cierto grado. Pero tenía un nombre nuevo, un departamento nuevo, un trabajo y algunos amigos que entendían por lo que había pasado. Los hermanos estaban detrás de las rejas y yo todavía estaba aquí. Eso tenía que contar para algo. Esa es mi opinión al respecto, pero sé que tú tienes tu propia versión. ¿Habrías hecho lo mismo? Dímelo en los comentarios porque me encanta ver cómo todos ven la misma historia de manera diferente. Los estaré revisando más tarde.